Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en una nueva charla, en una nueva entrevista, hoy día nos acompaña nuestra amiga de la casa, ¿cierto? Saray Jaramillo, quien hoy día vamos a compartir un tema que sé que a ambos nos gusta, algo nos apasiona, que es el tema de la niñez. Queremos compartir con ustedes el contexto social que hoy día estamos viviendo y cómo estamos viendo hoy día todas las cosas que están pasando, pero respecto a la niñez. Así que, ¿quién mejor que para poder conversar esto que Saray, que, bueno, para los que no la conocen, ella es administradora pública de la Universidad de Santiago y acaba también de titularse este reciente fin de semana pasado, ¿cierto? Se acaba de titular de su magíster de políticas sociales de infancia que realizó en la ciudad en una prestigiosa universidad en España. Así que, pucha, felicitarte, amiga, también por eso. Qué bueno que ya pudiste titularte, qué bueno que también el Señor te permitió y te llevó al cumplimiento, ¿cierto? De lo que Él tenía preparado para ti también respecto a todo esto. Sé que también es cumplimiento de lo que de Dios en tu vida. Eh, Así que estamos muy contentos por eso, como equipo Economo, ¿cierto? Tú eres parte, eres parte de Economo de siempre. Así que, pucha, qué alegría nuevamente tenerte acá de vuelta en casa. Así que estamos muy contentos y también con estos nuevos conocimientos también que fuiste a adquirir y que puedes venir a aplicar a nuestro país ahora. Así que, bueno, y al mundo en realidad, donde Dios te quiera llevar. Así que estamos muy contentos con eso, amiga. Queremos, como digo, conversar hoy día respecto de la niñez y poder entender, ¿cierto?, todo este proceso que hemos vivido respecto a esta temática tan importante, porque, bueno, como Economo, que hemos trabajado desde 2017 así con fuerza en lo que es infancia y niñez específicamente, eh, pero también está desde el origen de Economo, el tema de la infancia, de la niñez, de la orfandad, ¿cierto? El tema de la orfandad que también es muy importante entenderlo en el contexto social y en el país también, cómo eso ha repercutido también en muchas cosas en nuestro país. Y queremos también, por ello, hoy día conversar con Saray, entendiendo todo este contexto de que acabamos, ¿cierto?, hace 2 semanas, 29 de octubre, se produjo un cambio, que esperemos que no sea solamente de nombre, como algunos dicen, se elimina, ¿cierto?, el Servicio Nacional de Menores, el conocido CENAME, y hoy día se pasa a llamar Servicio de Protección de la Niñez, ¿ya? Es importante también, eso es importante recalcar, que es importante también el nombre, los nombres que muchas veces se crean, ¿cierto? Entendemos que las palabras también generan realidades y que cambiar de servicio nacional de menores a un servicio de protección, ¿cierto?, de la niñez, ya solo de nombre llama mucho la atención y dice mucho también. Pero como digo, que esperemos que no sea solamente un cambio de nombre, como por ejemplo lo señaló la defensora de la niñez de nuestro país, ¿cierto? Doña Patricia Muñoz señalaba ese mismo día cuando se promulgaba esta ley, señalaba que para ella era solamente un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque esta ley o este servicio tenía que haber salido para ella, lo que decía ella, junto con la ley de sistema de garantía de la niñez, que es una ley que está en el Congreso, que se está tramitando, ¿cierto? Que ha causado mucho revuelo, que estuvo también Saray hablando en una entrevista anterior que tuvimos en Economo, ¿cierto? En un video que también lo pueden ver acá en el canal. Y se estuvo hablando de la ley de garantía de la niñez y de la ley de educación sexual integral, ¿cierto? Una ley que esa misma semana no fue promulgada, ¿cierto? Se votó, no se votó a favor, sino que en contra, y por lo tanto no se aprobó, no fue aprobada, a pesar de que muchos congresistas, muchos diputados que señalaron que se va a volver a insistir en un año y medio más respecto a eso, porque para ello es importante el tema de educación sexual desde la infancia o desde la etapa preescolar, ¿cierto? Etapa párvulo incluso, que se pueda enseñar desde ahí, ¿ya? Entonces, frente a todo este contexto y al nuevo escenario que tenemos de este nuevo servicio que se crea, que esperemos que venga a transformar
toda esta área de la niñez en nuestra vida, o sea, en nuestro país, eh, poniéndole especial énfasis en los niños, ¿ya? Porque a pesar de que nosotros teníamos, como Ana Saray va a explicar también, y nos va a contar respecto del proceso también que hemos vivido como país, a pesar de que tenemos incluso los derechos del niño ratificados, el derecho internacional del niño ratificado en nuestro país, ¿cierto? Desde el año 90, a pesar de eso igual se produjeron las atrocidades, porque así no podemos decirlo de otra forma, ¿cierto? De que murieran niños en centros que tenían que prestarle resguardo, cuidado, eh, cobijarlos, ¿cierto? Que para eso fue creado, y no lo hizo. Entonces, hoy día Chile está denunciado internacionalmente por eso, organizaciones como la ONU tiene denuncia en contra de Chile por estos motivos, porque sentimos también que debe haber una reparación también respecto a eso. Nosotros también creemos eso, que tiene que haber una reparación respecto a las muertes, o sea, no fueron casos menores, fueron muchos, y esperemos que esas investigaciones den resultados y no se terminen y no se cierren sin que haya un esclarecimiento respecto a ese tema. Así que, Saray, queremos, con este contexto, queremos que también nos explique, nos cuente cómo ha sido el proceso en nuestro país respecto de la infancia, respecto a la niñez, ¿cierto? Y cómo lo que estamos hoy día con la nueva creación de este servicio. Eso, amiga. Sí, bueno amigo, gracias. Para mí también es una alegría poder ya estar en casa, sí. Fue un año bien intenso, pero gracias al Señor tomando una herramienta que sin duda va a servir mucho para el reino y también para ser luz y sal en medio de esta generación. Bueno, en relación a lo que es la infancia y este servicio, yo creo que es importante primero partir dando un contexto histórico acerca de esto y por qué hoy día estamos hablando de protección a la infancia en Chile. La historia nos cuenta cuando recién se empezó a configurar la República de Chile después de la colonia, un proceso de independencia, nace el proceso de la República ya para 1800, siglo XIX, y bueno, el siglo XIX es un siglo muy vertiginoso, o sea, en todas partes del mundo pasaron cosas súper importantes y en Chile no fue menor. Tenemos un país donde se están creando los primeros vestigios de ciudadanía, ¿cierto? Tenemos una aristocracia que viene de, digamos, de la clase originaria de España, ¿cierto? Que quizá empieza a sentar, pero también tenemos un mestizaje importante que lo terminan configurando esta clase un poco más de estratos económicos quizás menores, más bajos, y muy ligados al trabajo de la tierra, los peones, se llamaban así, los inquilinos, en torno a estos fundos, ¿cierto?, de estos grandes aristócratas, ¿cierto?, que desarrollaban la incipiente o reciente economía chilena en ese entonces. Y en medio de este contexto empiezan a nacer muchos niños, ¿ya? Porque también había un énfasis en poder también poblar el territorio, pero por todo proceso también de, digamos, de establecimiento de un gobierno, en este caso Chile, empiezan a nacer muchos niños, pero en calidad de ilegitimidad. Niños que no son reconocidos específicamente por el padre, y ahí nace la figura del guacho chileno, que ahora se lo menciona, se empezó a evolucionar el vocabulario y ahora es el guaso, pero viene de ahí, de un niño que no era reconocido por su padre y que incluso llegó a tener Chile en su momento una de las mayores tasas de ilegitimidad en América Latina. Estamos hablando solamente en el siglo XIX. ¿Qué es lo que provocó esto? Grandes cantidades de niños en el contexto de entonces, en abandono, en situaciones de precariedad, de pobreza, de enfermedad, y donde las principales instituciones ligadas a la Iglesia Católica empezaron a hacerse cargo ya a nivel de caridad, de fundaciones, los claustros de monjas, ¿cierto? Solamente pensar, por ejemplo, que en el centro hay una calle que se llama Calle Huérfanos, ¿ya? Porque también ahí había un orfanato y empezaron a crearse los primeros orfanatos. Pero no fue suficiente y empiezan a crearse las primeras leyes, ya en el siglo XX, 1912 en adelante, empiezan a crearse las primeras leyes de protección a la infancia, que tenían que ver más con guardar la seguridad de los niños, pero también, digamos que para un cierto grupo de la población era incómodo tener niños, ¿cierto? Que
Muchos de ellos también, debido a su situación de pobreza, caían en la delincuencia, en mucho desorden para ellos, entonces había que regular un tema, fue más de seguridad pública al principio la protección, más que un interés del bienestar de un niño. Pero los estudios internacionales ya empezaron a cambiar y empezó a hablarse de la defensa de la infancia, de los derechos de la infancia. El siglo XX se denomina el siglo de los niños, ¿ya? Porque empezaron a crearse todas estas disciplinas, la psicología, la educación, la pediatría, empezaron a nacer y con el interés de investigar qué pasa con la infancia. Y ya en Chile para 1928 nace la primera ley de menores, ya, y trata un poco de, instaura una de las doctrinas más duras quizás y más criticadas de la actualidad en todas las legislaciones internacionales, que es la doctrina del menor o niño en situación irregular. Estamos hablando de un niño que, como les decía, tiene antecedentes de venir de contextos familiares disfuncionales, ya donde o hay ausencia de un padre o una negligencia en la crianza y en situaciones de abuso. Ya entonces un niño que, y que incluso estas mismas situaciones se dan en un contexto de una familia que por lo general está en una carencia económica y social. ¿Ya? Entonces es una infancia o un tipo de la población infantil que tiene este tipo de características y a ella se le ha estigmatizado bajo este parámetro, digamos, de situación irregular. Ya para 1967-68 se crea la ley de menores, que todavía está en vigor, ¿ya? Que también con un fuerte componente judicial, con un fuerte componente de control social a este tipo de infancia ya que todavía no tenía un claro desarrollo del bienestar social, sino que aún para el Estado seguía siendo problemático. Y se crea el primer Consejo Nacional de Menores, ¿ya? Y las primeras instituciones de ayuda a la infancia empiezan a ser reconocidas ya con más fuerza. Estamos hablando de los centros de colaboradores privados, ya empezaba ya eso cerca del 68. Pero el gran salto, digamos, que va a marcar nuestra política de infancia o de protección a la infancia va a ser con la creación del Servicio Nacional de Menores en 1979, en pleno gobierno militar. Y eso le da un sello también, porque estamos hablando de un contexto de mucha represión, de muchas situaciones que se dieron ahí bien duras. Y bueno, nace esta institución, ¿cierto? También con un énfasis también en poder generar un control social de este tipo de población infantil. Y quizá algo mencionar lo que tú decías, Rodrigo, el poder de las palabras. Se llama en los estudios sociales las representaciones sociales, que son como ideas que nacen del imaginario social, imágenes que nacen de nosotros, como por ejemplo fue el guacho, ya que fue algún fenómeno social y que todos lo empezamos a hablar en su momento, pero que llega a tener un rango tan importante para el Estado que se establece o se ancla, digamos, a nivel social y a nivel legislativo en la figura del menor en situación irregular. ¿Y por qué es tan clave, por ejemplo, en este caso, el uso de la palabra o el término menor? ¿Ya? No solamente para diferenciar a una persona que está en una etapa, digamos, de su vida que no cumple la mayoría de edad, estamos hablando de un componente etario, ¿cierto? Sino de que el mismo uso menor también tiene una connotación negativa porque significa que está debajo de o que es disminuido. Y ese es digamos que es la crítica que se le hace al término menores cuando se intenta hablar de niños y que en realidad se prefiere que hablemos de los niños y de las niñas y los adolescentes en vez de los menores. ¿Ya? Y que solamente se ocupe el término menor de edad cuando específicamente se hable de un componente etario por un tema específico legal, pero no debiera usarse así o tener ese adjetivo hacia los niños. Entonces, de ahí que este nuevo servicio, solamente el hecho de que cambie el nombre no es menor. O sea, no, valga la redundancia, no es algo, no es algo que debiéramos solamente pasar por alto, obviar, sino de que vemos que el Estado está tratando de corregir de alguna manera ese error, ¿ya? Porque detrás de todo el concepto menor, hoy día en nuestra cabeza está el concepto de un niño vulnerado. Entonces ¿qué pasa? Que hoy día queremos en Chile hablar de niños
independiente de la situación en la que estén, y darles como un piso, ¿cierto? Un estatus de sujeto de derecho, es decir, de una persona que está en una situación, en posición de dignidad, ¿cierto? De poder actuar, de también asumir responsabilidades, pero es persona, lo que no se le atribuía al concepto menor. Y eso es un gran salto. ¿Qué pasa con el tema que se mencionaba ahí de por qué no se aprueba también la ley de garantías y las críticas? A nivel personal, yo creo que es muy bueno que se apruebe esa ley. Yo sé que eso va a generar un debate muy grande porque no es solamente crear una institución, sino que es como introducir un nuevo concepto, una nueva forma de ver la infancia a nivel del Estado. Y eso ya es como entrar en todo ámbito, no solamente en un servicio público, sino que es mucho más general y por eso tiende a quizás a demorar el debate, pero aún así es necesario, ¿ya? Porque si bien este nuevo servicio de protección sí eh, señala incluso en su documento que los niños son sujetos de derecho y eso es un gran salto porque las demás leyes no lo hacen, ¿ya? Y ahí uno entiende por qué pasan estas prácticas. Sename, por ejemplo, está funcionando hasta la fecha, cuando ya en el año 90, 1990, ya Chile ratifica, ¿cierto? La convención, pero no modifica sus leyes, no la modifica. Y ese es el gran cuello de botella, digamos, de Chile, Claro. ¿ya? Porque si tú no modificas tus leyes, digamos, el esqueleto, ¿de qué te sirve maquillar lo demás? ¿Ya? La ley obliga, la ley cambia cultura. Ese es el peso que tiene. Y una institución va y viene, una política incluso va y viene, tiene un determinado tiempo de duración, pero una ley tiene un componente de permanencia. Es mucho más fuerte, por eso se llama estructural, porque va a sostener nuestra estructura social. Y eso es lo que no tenemos en los niños hoy día, y por eso se da pie, ese vacío legal, da pie a que pasen todo este tipo de desórdenes, de abusos, de vulneraciones, y que hoy día, claro, como tú decías, se demandó al Estado de Chile ante el Comité de Derechos del Niño por una sistemática vulneración y violación de derechos a los niños, que justamente estaban bajo un régimen de protección. Mira, de lo que decía ese día cuando se promulga la ley, 29 de octubre, bueno, los medios titulaban Fin del Sename, así lo titulaban los medios acá en Chile, eh, y se mencionaba de que ahora se iba a preocupar realmente de la protección de los niños, y se decía que ahora venía un énfasis en una protección integral del niño, ¿ya? De hecho, lo tengo anotado por acá, que decía que en donde esa protección también iba a incluir a la familia como en un rol fundamental, ¿ya? Y eso yo creo que también cambia muchas cosas de lo que veníamos viendo anteriormente. También este servicio ya deja de depender del Ministerio de Justicia, ¿ya? Deja de depender del Ministerio de Justicia y ahora pasa a depender, entiendo, del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eso también hace también un cambio, que sigue siendo un servicio, porque es difícil de que se cree un ministerio del niño, pero tampoco es, a lo mejor sería descabellado hablarlo así. Eh, pero bueno, también lo que se le cuestionaba mucho al Sename era el tema de que era un cargo o un servicio muy político, ¿ya? O sea, que la dirección que tenía, en realidad las personas que llegaban a la dirección, era más bien un tema político, que venían como, esas eran las críticas que se le hacían siempre también al Sename. Entonces, al final, las personas que estaban dirigiendo esto, y se preguntaba cuál era el interés real de mejorar este servicio, cuál era el interés real de mejorar los centros en donde estaban los niños, ¿ya? Porque antes de los casos de Lisette Villa, que fue el caso más bullado, ¿cierto? De la muerte dentro de un centro del Sename, se habían hecho informes, claro que bien dejaban mucho que desear esos informes. Ya por parte de los tribunales de familia se habían hecho informes donde se habían ido a revisar los centros, cómo estaban los niños y todo. Pero cuando se hicieron esos informes, que fue por allá 2011, 2012, ya había muertes dentro del Sename. Entonces, porque no fueron 2, 3, 10 muertes, fueron se habló de 1.300
más de 1.300 muertes. Entonces, y después de eso se sigue contabilizando, o sea, hay personas que señalan que todavía sigue sucediendo eso, entonces, de verdad que para los pelos, por lo menos a mí me para los pelos y me da mucha pena, mucha lástima que esté sucediendo eso en nuestro país, y que sea por un tema de leyes también, o sea, de que hayamos tenido desde el inicio de la democracia que nadie haya querido legislar respecto de los niños. Entonces, bueno, es el problema que tiene nuestro país también, pues, de que no sé, muchas leyes muy antiguas y que hoy día están trayendo demasiados problemas. El mismo tema de la migración, también una ley muy antigua que se ha querido solucionar solamente con parche, entonces trae los problemas que hoy día estamos viviendo. Así que, ¿qué te parece eso, Posaray? De que, por ejemplo, pasa a depender de otro ministerio este servicio, de que se dé una énfasis en una protección integral, ¿cierto? Incluso se hablaba de que se querían preocupar de la salud mental de los niños. Eso es súper también relevante porque tenemos un problema de salud mental en Chile que no solamente abarca a los adultos, ¿ya? Y con la pandemia se agudizó, sino que también acarrea a los niños, ya muy fuerte. Entonces también se señala en este nuevo servicio, en esta nueva ley, que se quiere dar atención también de salud mental. Ahora, ¿cómo? No sé, eso no sé cómo va a ser posible en la realidad, ¿ya? Y también habla del tema de este rol fundamental que van a jugar las familias, que también es importante. También es importante señalarlo y también es importante que se diga, por lo menos, para que lo podamos exigir también el día de mañana, cuando veamos cómo va a funcionar esto. ¿Qué te parece esas cosas a ti, estos cambios? Mira, yo me parece muy relevante que haya un cambio en la gestión de la institución, ¿ya? O sea, el mismo hecho que se pase desde la dirección del Ministerio de Justicia, donde estaba anclado el Sename y la ley de menores que estaba muy fuerte ahí, a tener un anclaje ahora al Ministerio de Desarrollo Social y por lo tanto cambia el enfoque de intervención, cambia el enfoque y los paradigmas para poder trabajar hacia la infancia. Ya es muy distinto un paradigma del juez, ¿cierto?, al paradigma de alguien que se ha especializado digamos, en los estudios sociales y el bienestar infantil. Creo que eso es un gran salto, sobre todo al poniendo el contexto de un Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que pasaba y sigue pasando hasta ahora? Porque el Sename sigue todavía funcionando hasta que no se cabe esa ley y se derogue la ley de menores y la ley de Sename, aún estamos ahí, ¿ya? Pasaba, por ejemplo, y de hecho también lo habla la teoría social, cómo el Estado también tiene un rol en la protección de la infancia, vulnerada, incluso él llega a asumir un rol tutelar y un rol como segundo padre para estos niños, ¿ya? Es súper fuerte porque son niños que sí tienen padre, que sí tienen madre, que fueron separados por ese motivo, desvinculados de ellos, pero hay una figura abstracta, fría, ¿ya? Que no tiene corazón porque el Estado es un ente, ¿ya? Que asume esa paternidad. Y eso es grave. Y eso es gravísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que se crean estas instituciones colaboradoras, ¿cierto? Un poco para tratar de sanear o llenar ese vacío, de un poco proteger a estos niños, ¿cierto? Dándoles el cobijo, haciendo, digamos, las alas de protección. Y eso es lo otro, que también hay una crítica, ¿por qué el servicio de proteger a un niño se externaliza? ¿Por qué el Estado en sí tampoco asume? Ahí son varias discusiones que uno podría tener. Pero, ¿qué pasa con este nuevo servicio de protección? También hay un elemento que es protección especializada, ya es decir, también se quiere desmarcar un poco de la protección que daba antes Sename, sino que sí, ahora nos vamos a especializar en algo diferente, ¿ya? Y eso también es un punto a favor. Y como tú decías, hay un enfoque sistémico, hay un enfoque de poder trabajar con la familia, incluso no solamente desligando al niño de ella, sino que abordando la problemática social desde un enfoque un poco más sistémico, y ahí entra el tema más desde la psicología, etcétera. Y eso es un gran avance, ¿ya? Porque el niño no es solo un niño, o sea, no es una persona que está separada sino que él tiene un contexto familiar, él tiene una historia de vida, ¿ya? Su vida no comienza cuando entra al Sename, su vida no comienza cuando entra a ser parte del Estado. Él tiene una historia de vida y esa historia de vida es la que nosotros tenemos que revisar y procurar o
restablecerla, fortalecerla, restaurarla, pero es su núcleo, o sea, es más dañino separarlo, ¿cierto? Que a lo mejor buscar una solución alternativa, pero dentro del núcleo. De hecho, en Europa, por ejemplo, la mayoría de estos centros ya en varios países se han cerrado, ya porque se dieron cuenta que no era la manera, que dañaba mucho. Y ellos vienen ya de muchos cientos de años de experiencia de un sistema de protección a la infancia. ¿Y qué se trata de hacer este nuevo servicio de protección? Es poder fortalecer los programas de familia de acogida, ya que se estaban desarrollando en el Sename, ¿cierto? Eran unos programas de Sename, del servicio, aparte del sistema más residencial, y se intenta que hay un tránsito, o sea, que ya no sea la alternativa, digamos, no sea separar y meter a los niños en los centros, sino que hay un contexto familiar más favorable, donde se pueda recibir a estos niños y se puedan desarrollar estos procesos más digamos, de restauración y todo eso. Yo creo que eso es un gran salto, ¿ya? Aún no es perfecto porque se tienen que desarrollar, yo creo que otros programas, y ahí también el llamado a los creativos, sobre todo a los hijos de Dios creativos, que reciben ideas del cielo para la infancia, para este tipo de población infantil que necesita mucho apoyo, y también sus familias, porque no solamente el niño, sino que hay un contexto familiar. Pero sin duda el programa Familia Acogida sí es un gran avance. Y sí, como tú decías, incorporarlo dentro de un programa, de un sistema de gestión estatal desde un enfoque familiar, también es un gran avance. Sí, sí, absolutamente. Creemos que es importante que dentro de de lo que estamos viviendo hoy día como país, los hijos, como decías tú, los hijos de Dios que tienen un llamado, ¿cierto? Y una carga por la infancia, por la niñez, se sumen en este nuevo proceso que vamos a comenzar a vivir, porque, eh, pucha, se pueden crear la ley, podemos tener una ley perfecta, pero en la práctica, o sea, perfecta en el papel, pero otra cosa es la ley en la práctica, ¿cierto? Bueno, por ahí está ese dicho de que la ley se crea para incumplirla, ¿cierto? Ese dicho que dicen muchos los juristas. Eh, pero una cosa, como digo, el papel y otra cosa es la práctica. Entonces esperemos que cuando esto se lleve a la práctica surja con buenas ideas, surjan buenas políticas también. Y eso es lo otro también, que no sea algo que sea una política de Estado y no se transforme en políticas de gobierno, que eso es lo que pasa mucho aquí en Chile, que lamentablemente la mayoría de las políticas se transforman en políticas de gobierno. O sea, el gobierno de turno establece algo y eso se hace mientras esté el gobierno. Se va a ese gobierno y, sea del lado político que sea, del sector político que sea, se va a ese gobierno y se cambia todo, ¿ya? Y se bajan programas que estaban funcionando bien, se suben otros programas para ser probados. Entonces, eso también es importante, de cómo podemos nosotros, que se entiende que tiene que haber un cambio de ley, lo que tú señalas, una ley antigua, una ley ya vieja de 1979, que no ha sido modificada, la ley de menores, eh, y que para que estas leyes nuevas no sean parches, sino que sea una política de Estado, ¿ya? Eso yo creo que es importante también. ¿Qué crees tú, Saray, que tendríamos que vivir como país para que esto se transforme en una política de Estado? Aprovechando también esto que estamos viviendo, que es el tema constitucional, que estamos ya en un proceso, ya estamos viviendo ese proceso desde el 25 de octubre, donde ganó la prueba, y se va a crear una nueva carta constitucional y creemos también que es importante que ahí se hable de la niñez, ¿no? Sí, pues, es importante que se hable ahí en esa carta de la niñez. ¿Qué piensas tú para que esto sea una política, como te digo, de Estado? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, estamos hablando de un contexto de un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, que a eso se le llama el proceso constituyente. Una nueva constitución va a sentar las bases de nuestra institucionalidad, de lo que queremos ser como sociedad. Entonces es un momento histórico y yo creo que no hay que desaprovecharlo, y sin duda la infancia tiene que estar ahí. Los niños tienen que estar ahí. Primero, porque ya hay un reconocimiento a la infancia en sí desde el Estado de Chile, y creo que es la oportunidad de poder
llenar ese vacío legal, como estábamos hablando, de esa falta de no reconocimiento en la legislación chilena, y qué mejor hacerlo la Carta Magna, o sea, desde donde se derivan y se nutren todas las leyes de nuestro país. Eso por un lado. Y creo que es importante incorporarlo como sujeto de derecho, ¿ya? Pero también creo que también sería bueno incorporarlo no solamente a la infancia, sino que también a los demás integrantes de la familia chilena, que sería el padre, la madre, la mujer, el hombre, el adulto mayor, el joven, como actores sociales, ¿ya? Pero creo que es fundamental, primero, como sujetos de derecho, ¿ya? Reconocimiento de dignidad, de capacidades, de funcionamientos que tienen como personas, ¿cierto? Y eso, ese rango cambia mucho. Y el proceso constituyente va a dar mucho debate y ya está dando. O sea, hay muchos grupos, colectivos que ya están empezando a hablar qué pasa con la infancia. Se habla de un nuevo pacto social por la infancia. Yo creo que es momento también de hablar eso. O sea, después de nuestra historia de Chile, ¿cierto? Que hemos estado en constante deuda con los niños. Incluso ya teniendo la convención, es como que la convención no pasó nada, no nos interesó nada en la práctica, ya, no digo que no todos, pero en la práctica pareciera como que al Estado no le interesó mucho, hizo lo que hizo y escondió. O sea, si se no hubiese desarrollado esta investigación, no estaríamos hoy día hablando de cambio de servicio, sino que muchos niños seguirían sufriendo vulneraciones y muertes y todo. Y es grave. Y eso es grave porque ya hablando ya incluso como hijos de Dios, entendiendo la importancia que tienen los niños en el reino, pero también la infancia en sí, porque Dios la creó. Hay hartas cosas que se mueven ahí, pero también como ciudadanos, eso habla de qué significa el niño, los niños para Chile, qué significan los niños para una sociedad. Yo siempre digo esto, o sea, el hecho de que alguien quiera abusar de un niño habla mucho de cómo ve al niño. Si una persona abusa de alguien, una mujer, se habla, por ejemplo, ahora el feminismo habla del mirar a la mujer como un objeto, ¿cierto? Bueno, a los niños cuando se les abusa también se les ve como objeto, o sea, no se está obviando su capacidad de ser persona. Entonces creo que es el momento adecuado, propicio, ya como decimos, todo se alineó, se alinearon las cosas, para poder introducir en el debate y hacer esa corrección. Yo creo que es fundamental. Después ya de ahí ver qué principios, por ejemplo, se podían incorporar, ya el tema de interés superior del niño, la participación, ya son cosas que se pueden debatir, pero lo primero es decir, ellos son sujetos, son personas y tienen derechos como lo tiene una mujer, como lo tiene un joven, como lo tiene un hombre. ¿Ya? Y eso. Y es súper importante lo que estás señalando, porque que quede explicitado en la Carta Fundamental, eh, cobra relevancia para todo lo que viene, para todos los derechos inferiores, para todas las cartas inferiores, derecho civil, penal, todo. Entonces, esa es la relevancia también de que quede explicitado en la Constitución, y que nos hagamos estas preguntas que tú te hacías. ¿Qué queremos para la infancia? ¿Quiénes son los niños para Chile? ¿Qué rol tienen los niños? ¿Qué importancia tienen los niños para nuestra sociedad? Es súper importante que nos hagamos esa pregunta y que salgamos también de los eslogans solamente de decir no más cename, ya ahora esto cambió, ¿cierto? Pero tenemos que salir de ahí, o sea, ya tenemos que salir de la protesta y empezar a proponer mucho más. Empezar a proponer mucho más. Hay instancias, como tú señalabas, desde el ámbito cristiano, como es el tema familia de acogida, que nosotros lo conocimos bien de cerca, ¿cierto? Estuvimos trabajando ahí en esa temática, que creemos que también son importantes de resaltar, de relevar también, y de que muchas más personas vayan conociendo esta distinta área, y de que los hijos de Dios vayan manifestando, ¿cierto? Los que, como decíamos delante, tienen el interés y la carga por la niñez, vayan manifestando sus ideas y plasmando las ideas también que van recibiendo de parte de Dios. Es importante también en este tiempo manifestarlo eso y levantar esa voz como hijo, para que, como digo yo, no solamente seamos personas que protestemos respecto de una situación,
que nos lamentemos y que incluso a lo mejor lloremos por las situaciones que vivió el Sename, porque son, como sabemos, son lamentables, pero ¿qué vamos a proponer de aquí al futuro? ¿Cómo vamos a hacernos parte también de los cambios? Y no solamente vamos a seguir siendo espectadores. Y creo que eso es fundamental de que como hijos nos levantemos con esa mirada, nos levantemos con esa visión de lo que cómo vamos a actuar de aquí al futuro en base a esto que se está creando. Ahí tenemos mucho que decir, mucho que proponer, y tenemos las personas capacitadas también, como Saray, que el señor también la ha capacitado en esta área. Entonces, y así muchos más hijos también hay ahí que están capacitados en esta área y que ya están trabajando y que de una u otra forma también viven esta realidad ahí en vivo, en persona. Conozco gente, conozco amigos que están trabajando en estas áreas con la juventud, con la adolescencia, y que hoy día en los centros viven realidades complejas, terribles, crudas, que para muchos yo creo que contar esa realidad ya sería motivo de llanto para muchos cristianos, pero son cosas que están pasando hoy día y creemos que esa situación tiene que cambiar y se tiene que levantar esa voz de justicia. Así que, amiga, bueno, como para ir cerrando, comentarios finales de lo que te ha parecido, también, bueno, contarnos también en este cierre de cómo fue tu experiencia, lo que hiciste de tu magíster también, que es importante que nos cuentes un poquito de eso. Y cómo ves hoy día la realidad también desde que estaba acá en Chile, todo esto que está sucediendo. Bueno, sí, o sea, aterrizar en Chile fue toda una experiencia porque me tocó cuarentena, entonces mientras estaba ahí en un departamento en Santiago y ver las noticias, enterarme de muchas cosas y ver un país que era muy diferente del que yo me fui cuando me vine el año pasado. Pero también me asaltó muchos sentimientos de misericordia de parte del Señor y de compasión. Creo que es un momento también para que la iglesia pueda manifestar una vez más su identidad de luz y de sal, más que nunca, porque si tenemos en las calles gente que está clamando justicia, bueno, ¿quiénes tienen la respuesta de la justicia? La iglesia. La justicia es Cristo, la luz es Él, la verdad es Él, y solo Él puede saciarlo. Entonces, hora de que como iglesia lo manifestemos. Creo que es el momento propicio. Y en relación, bueno, ¿qué estuve haciendo en mi trabajo? Tiene mucha relación con esto mismo, porque hablé sobre un poco del rol del Estado en la construcción de la imagen social de la infancia y cómo se ha ido dando a través de las leyes. Y ahí es muy interesante, quizás en otra oportunidad podamos hablar más del tema porque da para mucho, pero decir de que, bueno, que en Chile las leyes principalmente se abocan en trabajar en el ámbito de la protección de la infancia, y ese es un ámbito solo para hablar de bienestar infantil. Ya solamente se aborda la infancia vulnerada y no se habla de la infancia como grupo, como población en su conjunto, y eso es lo que está faltando, ¿ya? Es como, por ejemplo, tenemos una ley para las mujeres o una ley, por ejemplo, de jóvenes, y es como que tuviéramos solo una ley para jóvenes que han sido maltratados en las marchas y que vienen de un cierto grupo de la población. Ya, eso pasa con la infancia en Chile, es como que se piensa, el legislador piensa que solo existe una infancia, y de repente se pierde esa visión de que los niños son más que su situación, porque una vulneración es una situación concreta, pero no define la vida de un niño tampoco. Pero parece que el Estado, todo eso engloba la personalidad y la forma de ser niño, lo determina una vulneración, un abuso, y no debía ser así. Entonces, ahí hay muchas cosas que se podían ir cambiando. Creo que ahora en las últimas leyes e instituciones que se han creado, como la Defensoría, la Subsecretaría y este mismo nuevo servicio, y bueno, esperamos prontamente también la ley de garantías, también nos está invitando a que hay un cambio en la forma de ver la infancia y gestionarla de parte del Estado, pero también cómo lo está pensando la sociedad. Y eso también habla de un cambio positivo.
Y desafíos también, bueno, como iglesia, ¿cómo seguimos trabajando para los niños, cierto? Los niños son del Señor, ellos, recuerdo una vez mi pastora decía, los niños es lo más cercano que tenemos del cielo, porque claro, o sea, ellos vienen más cerquita, quizás a nosotros ya muchos años, pero ellos de menos años de estar ahí en la presencia de Dios, un bebé, imagínate. Y el Señor dijo, o sea, de los que son como niños es el reino. Entonces, mientras hay infancia, en el fondo te da esperanza de que el reino se está manifestando. Entonces, cuando vulneramos a la infancia, también nos está dando un índice, un indicador de un rechazo, ¿cierto? O una oposición de parte de las tinieblas para que el reino de Dios se manifieste. Por eso es importante tomar ese grupo siempre. Y así que bueno, yo creo que como tú decías, amigo, invitar, y creo que también esta charla un poco ayuda a refrescar, a motivar a los que están trabajando por los niños, tanto en las iglesias o los que se dedican de manera profesional, vocacional, enseñando, cuidando, alimentando, ¿ya? A los niños. Y bueno, decirles de que sus labores, su siembra va a traer una gran cosecha, ¿cierto? Que Dios ve la obra de amor que ellos están haciendo, que es tremenda, es poderosa. Sembrar en un niño es sembrar para siempre, es como sembrar eternidad. Así que eso amigo. Wow, qué importante lo que señala Sari, qué importante poder tener esa mirada. Creo que vamos a quedar pendiente para otra entrevista, para otra conversación, respecto de ver la infancia, no solamente la infancia vulnerada, los niños vulnerados, sino que verla en conjunto, verla como hoy día el Estado, ¿cierto? Ve a los niños. Eso lo podemos ver en la calle, ¿cierto? En las plazas, en los juegos que hay para los niños, en los espacios que ellos tienen para poder relacionarse y convivir, que todavía en nuestro país son pocos. Uno lo ve muy, muy distanciado, ciertos lugares como donde los niños puedan desarrollarse, y plaza libre donde ellos puedan jugar y todo eso, que es como la mejor forma que ellos tienen para expresarse y la forma que ellos se expresan. Entonces, creemos que es importante tocar esas temáticas, y sí, vamos a quedar entonces para otra conversación, donde vamos a hablar específicamente del área de la niñez, pero en conjunto, viéndola de forma integral, no solamente la vulnerabilidad, que como hoy día se está mirando. Así que muy interesante, muy bueno este tiempo. Esto es lo que los temas que nos interesa conversar en Economo, los temas que hemos estado trabajando, así que todas las personas dejamos también ahí invitadas a las personas que les interesan estas temáticas también a contactarse con nosotros, con nuestras redes sociales, a seguirnos en el canal de YouTube, ¿cierto? Vamos a estar también ahora en este proceso constituyente, vamos a estar también participando de forma activa como ONG, así que los dejamos invitados desde ya a que podamos seguir analizando estos temas, escuchando, conversando, instruyéndonos y conociendo que es importante también instruirse muchas veces en estas temáticas y conocer también lo que hoy día estamos viviendo como país, como sociedad, ya para provocar transformación, si no nos vamos a quedar en el mismo lugar si no conocemos lo que está pasando. Así que eso, amiga, muchas gracias por este tiempo, que el Señor te bendiga grandemente, que seas tremendamente también usada por el Señor en el área que Él te dio, en el propósito que Él te entregó, y sé que así va a ser, lo creo, así que nada, pues amiga, muchas gracias por este tiempo. Así que nos despedimos ahora, muchas gracias a todos por ver este video, por conectarse, y nos estamos viendo en otra ocasión, ya quedamos comprometidos con otra entrevista. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, chao.